Estimados participantes, bienvenidos a la unidad 1 del módulo de electricidad básica. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta unidad veremos el tema de conductores eléctricos utilizados en baja tensión, el cual lo desarrollaremos a continuación. El tema de hoy, conductores eléctricos utilizados en baja tensión. ¿Cuál es el objetivo general? Es proporcionar al participante los conocimientos básicos sobre los tipos de conductores eléctricos usados en las instalaciones eléctricas y en los montajes electromecánicos. Conductor eléctrico es un elemento muy importante en una instalación eléctrica. Es el encargado de conducir la corriente eléctrica para los receptores. Mayormente son de cobre, pero también vienen en aluminio o aleaciones de aluminio. Por su alto grado de conductividad se elige más el cobre, pero el aluminio también es muy usado en dichas instalaciones. ¿Cómo se clasifican los conductores? Según el número de conductores, tenemos unipolar, un solo conductor; bipolar, dos conductores; tripolar, tres conductores. Según el nivel de tensión, hay en baja tensión, BT, media tensión, MT, y alta tensión, AT. Y según su aislamiento, hay termoplásticos y termoestables. Vamos a hablar sobre las partes de un conductor eléctrico. Tenemos el conductor eléctrico propiamente dicho. Es el encargado de transportar la corriente eléctrica y puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. El aislamiento es la parte que recubre el conductor y se encarga que las corrientes eléctricas no fuguen hacia el exterior. Tenemos la capa de relleno de color blanca, que se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Se encarga que el cable conserve su aspecto circular respectivo. Y la cubierta es la que protege al cable de la intemperie y de otros elementos como el polvo, la humedad, el agua. Tipo de conductor. Tenemos el cobre, el conductor de alambre desnudo. Es estado sólido, no tiene recubrimiento básicamente y es utilizado en sistemas de puesta a tierra. Tenemos el conductor de alambre aislado, que es el conductor sólido, el cual se le ha añadido una protección de material de PVC o material plástico. Conductor flexible es el más utilizado en el mercado industrial y eléctrico. Está compuesto por finos alambres recubiertos por una fina capa de materia plástica. Y tenemos el conductor de cordón, que está formado por uno o más cables y todos se juntan y se mueven de manera conjunta por segunda vez. Es decir, tienen un propio aislamiento en cada conductor. Aislamiento de un conductor eléctrico. Sabemos que todos los conductores eléctricos tienen recubrimientos o aislamientos, cuya función es prevenir que entren contactos unos conductores con otros y provoquen un cortocircuito. Se clasifican en aislamiento termoplástico, el cual tenemos PVC, conocido como policloruro de vinilo; tenemos PE, polietileno; PCP, policloropropeno, neopreno o plástico. Tenemos aislamientos termoestables. Tenemos el XLEP, polietileno reticulado; el EPR, etileno propileno; MICC, cobre revestido, mineral aislado. Y la función de estos aislamientos es proteger al conductor de otros agentes externos. Tenemos los tipos de aislamiento. Hay una tabla de características que van a encontrar en los libros y manuales. La letra T significa aislamiento termoplástico. Estos casi tienen todos los cables. La letra H, resistente al calor, hasta 75 grados. HH, resistente al calor hasta 90 centígrados. La letra W, es resistente al agua y a la humedad. El LS, o baja emisión de humos,
Este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. Es lo que se está usando en la actualidad, aprobado por el Código Nacional de Electricidad. El SPT es una nomenclatura que se usa para cables de tipo cordón, en paralelo, flexibles y paralelos, con aislamiento plástico que están unidos entre sí. Se denomina también cordón duplex. En la figura vemos los tipos de codificación que se le da a un cable, ¿no? Cuando vemos TH, tipo TH, ¿no? Tenemos tipo THW, LS, SPT. Acá me indica la sección del conductor. Este es el calibre 12 AWG, el voltaje que soporta el conductor y la temperatura de trabajo. Tenemos acá una descripción del tipo de aislamiento en función de las letras. Conductor eléctrico de baja emisión de humos. Como hemos visto en la actualidad, este aislamiento es termoestable. Este es el tipo termoestable. ¿Qué quiere decir? Que mantiene la temperatura óptima cuando hay calor. Son del tipo LS. ¿Qué quiere decir por sus siglas? Baja emisión de humos. Sus características principales es no propagador de fuego y posee baja emisión de humos. Quiere decir que a la hora que hay un cortocircuito, este conductor no es inflamable y no genera humos tóxicos. Ahora se fabrican en todas las edificaciones residenciales, en hospitales y centros de alta concurrencia. Calibre de un conductor eléctrico. El calibre me representa la sección de un conductor, una sección transversal. Esta sección puede expresarse en dos formas, en milímetros cuadrados o en norma americana, AWG. El más grueso es el 4,0 y siguiendo en orden descendente. Como vemos en la tabla, empieza por 18, que es el de menor sección, y va disminuyendo el número. A menor número AWG, mayor es la sección. ¿Se dan cuenta? El 18 tiene una sección de 0,823 milímetros cuadrados. El 16 tiene 1,31 milímetros cuadrados. Tenemos que el 3, AWG, obtiene una sección de 26,67. Y así sucesivamente. Hasta el 4,0, que tiene 107,2. Y de ahí viene en circular mils. 250, 300, 350, 400 hasta 600. Y estas son las secciones en milímetros cuadrados. Como hemos dicho, esta tabla corresponde a los calibres en AWG y la sección respectiva. Vamos a ver un ejemplo. Un conductor de calibre 6 AWG tiene una sección expresada en milímetros cuadrados de ¿cuánto? Vamos a ver la respuesta. De la tabla anterior, entramos a la columna 6 AWG y le corresponde una sección de 13,3 milímetros cuadrados, como hemos dicho anteriormente. Bien, vamos a ver ahora las secciones milimétricas, según el Código Nacional. Estas secciones milimétricas se representan en milímetros cuadrados. Tenemos 2,5, 4, 6, 10 hasta 500 milímetros cuadrados. Tenemos el número de hilos, el diámetro del conductor, el espesor del aislamiento, el diámetro exterior, etcétera, etcétera. El peso por kilogramos, ¿no? Y el amperaje, la capacidad. Tenemos de 2,5, 4, 6, 10, etcétera. Capacidad de un conductor eléctrico. La capacidad de un conductor eléctrico es la corriente máxima que soporta a condiciones de servicio y temperatura. Estos conductores eléctricos vienen clasificados por corrientes en amperaje y su símbolo es la letra A. Tenemos en la tabla junta dos grupos. Grupo A, 3 o más conductores en un cordón, y grupo B, un conductor simple. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá la columna de calibres en AWG y esta es la columna en secciones nominales, milímetros cuadrados. Por ejemplo, para un conductor de 10 AWG, grupo B soporta 40 amperios a una temperatura de servicio de 75 grados. Si la temperatura de servicio es 90, la capacidad o amperaje que soporta es de 55 amperios. ¿Correcto?
En el ejercicio, vamos a ver este ejercicio. Dice, ¿qué corriente admisible soporta un conductor 10 AWG a una temperatura de 75 grados de servicio? Esto lo hemos visto en el cuadro anterior, de la tabla anterior, entrando a la columna 10 AWG y grupo B corresponde a una corriente de 40 amperios. Lo desarrollamos con ustedes. Es sencillo cómo se determina esa corriente o capacidad de este conductor. Sección de un conductor. Hay unas fórmulas para poder sacar estas secciones, en función de la corriente, en función del voltaje de pérdida y en función de la resistencia del conductor. Tenemos por ley de Ohm, BP es igual a I por RC, donde la sección del conductor se expresa de esta forma. A es igual a 2 por la resistividad del conductor por la longitud del conductor entre el voltaje de pérdida, por la corriente. El voltaje de pérdida o caída de tensión no debe exceder el 3% del voltaje de fase en la instalación. Y así podemos calcular la sección de este conductor en función de la corriente, en función de la longitud y de la resistencia del mismo. Conclusiones. Los conductores eléctricos en la actualidad son muy usados en el transporte de energía. En las diversas instalaciones, desde su importancia, radica en su correcto diseño y aplicación. El cobre es el material más usado en dicha conducción, debido a su baja resistencia, pero también hay de aluminio y su bajo costo de adquisición. En la actualidad, con respecto al aislamiento, ya se recomienda el uso de los tipos termoestables, por su baja emisión de humos tóxicos y el efecto retardante al fuego, entre paréntesis incendios, son de mucha utilidad en las instalaciones modernas. Bien jóvenes, el día de hoy hemos visto el tema de conductores eléctricos utilizados en baja tensión. En forma resumida hemos visto la sección de un conductor y calibre. Hemos visto los tipos de aislamiento y los más utilizados en el mercado nacional. Y también hemos visto las capacidades de corriente. Los invito pues a repasar los videos, tutoriales, desarrollar los ejercicios propuestos en clase y las lecciones. De mi parte es todo por hoy y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.